muy fea la vida en mi país. Dije yo, pues no me queda de otra que pues ir a probar en ese camino a ver. Y me dijeron que eran de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. La verdad, voy a la suerte, a lo que Dios me tenga preparado. Por la verdad corremos el riesgo de que nos violen, nos maten y nos tiren. Sufro yo que soy gay y soy hombre. ¿Cómo ser una mujer? Siempre he sido una mujer luchadora, fuerte y... Es necesario poner remedio a las grandes violaciones a los derechos humanos que están viviendo los migrantes en nuestro territorio. Cuando entré ahí tuve un poco de temor y todo, pero después, no, dije yo, hay que sentirlo y adelante y hay que seguir y sin temor, pues, sin temor. Mujeres transmigrantes. Durante el proceso migratorio, la mujer corre un riesgo muy grande de ser agredida sexualmente. De hecho, la decisión de migrar implica aceptar este riesgo. Hay una gran confianza irracional en tener suerte, ¿no? Las mujeres, igual que los hombres, se encomiendan a la Virgen o a Dios y confían mucho en la protección, una protección, digamos, que pues, no tienen por qué realmente tener una expectativa concreta, ¿no? De tenerla. Yo, mis pensamientos ahorita, lo que yo voy pensando es, bueno, primeramente Dios, que yo llegara bien, ¿verdad? A Estados Unidos, que llegara. Pero si Dios no lo permitiera, que yo no llegara a Estados Unidos, me regresara, creo que no lo haría otra vez. Entonces realmente creo que encomendarse a Dios es como manifestar, digamos, es como una herramienta para fortalecerse y para aguantar todos los riesgos que se sabe que se van a enfrentar. De la frontera de Aguascalientes con Guatemala, Honduras con Guatemala, ahí le hablamos a mi hermano, se los apoyaba, entonces nos dijeron que no, porque nosotros teníamos pensado irlos por Ticabús, por Buspa, y entonces la suerte fue viajar por tren, y pues gracias a Dios ahorita no nos ha pasado nada. Es decir, es algo que fue un comportamiento que fue detectado ya hace más de 10 años en la frontera sur a través de investigaciones sobre la salud de las mujeres migrantes. Se vio que las mujeres se inyectaban, como se suele decir, es decir, se ponían inyecciones de anticonceptivo de larga duración para tener cobertura a lo largo de varios meses. Eso demuestra que las mujeres saben cuál es el riesgo al que se enfrentan y si se ponen una inyección anticonceptiva es para evitar una de las consecuencias. Yo he escuchado mucho nosotros, la mayoría de varones, cuando ven a los familiares de nosotros, los dos varones que vienen con nosotros, dicen, no, por Dios, yo no llevaría mujeres en este camino, es porque las mujeres las atracan, dicen ellos, las agarran, se las llevan, las violan y luego las venden. Lo más recurrente de parte de los hombres que migran es decirte que después de lo que han visto no le darían permiso a una hermana de migrar en esas condiciones. Evidentemente, digamos, eso manifiesta de que ellos aceptan esos comportamientos y aceptan que pueda ser un riesgo a correr la violación por parte de mujeres fuera de su familia, pero en su familia no. Es decir, evidentemente, estos constructos morales, de moral sexual, que entran en crisis en el tránsito, sin embargo, el migrante los reconstruye en sus ámbitos familiares. Una violación, me pueden matar, secuestro, hay mucho riesgo. Si eso sucede, si sucede una violación, lo primero que pasa es que la mujer es estigmatizada, es culpabilizada. De hecho, en esta aceptación del riesgo se motivan también estos juicios negativos que se dan de las mujeres migrantes, sobre todo si emigran sin un hombre, tal vez con una amiga,
con un amigo, pero no con una pareja, sobre todo si van de manera autónoma. Bueno, sí, he escuchado mucho, verdad que a veces muchos viajan para estos caminos y al final no se sabe el resultado de ellos, verdad que tal vez las matan o las violan o las secuestran y al final la familia no se da cuenta de esas personas. Y sí, y por medio de eso tal vez uno viene temorizado. Los hombres migrantes aceptan los comportamientos transgresivos de las mujeres, principalmente en la moral sexual, durante el tránsito, pero ni en los lugares de destino ni en los lugares de origen lo admitirían y admitirían, por lo tanto, una relación estrecha con estas mujeres que han sido sus hermanas del camino. Bueno, pues mi sueño es llegar a Estados Unidos. Ese es mi sueño, ¿verdad? Y cumplir tal vez lo que uno tiene, unas metas que tal vez quiere hacer. Entonces, bueno, de parte de los hombres hay una aceptación de los comportamientos no aceptados socialmente de las mujeres durante el tránsito. Y entonces estábamos descansando porque veníamos bien cansadas y traíamos ya los pies porque los tocó caminar desde el Ceibón hasta Tenosique. Y entonces estábamos descansando en un palo de Ceibón que hay. Y entonces miramos que era la patrulla, ¿verdad? El carro de la migra. Y preguntamos si era él. Entonces sí, le dije, súbanse. Entonces nosotros pasamos al otro cerco. Entonces de ahí, no, súbanse, les dije que nosotros no podemos hacer nada por ustedes. Entonces cuando yo dije, súbanse y dejen agarrar a mi hermano, salimos corriendo todos. Las condiciones de la migración femenina en su tránsito por México las definiría como condiciones extremas, de riesgo, de amenaza, que ponen a prueba la capacidad de reacción de la mujer, las fortalezas que ella trae y su creatividad, su capacidad de adaptarse a las situaciones, su capacidad de construir estrategias para minimizar el daño, para evitar el riesgo, y que transforman esa travesía por toda esa larga frontera vertical que es México, la transforman en una auténtica epopeya. Pues de Guatemala, de la frontera de Guatemala a México, tuvimos que cruzar por un ¿cómo le dicen? Bosque, no sé qué. Entonces tuvimos que subir todo un montón de cerros, bajar, subir y solito lo escuchaban los monos que estaban peleando, ¿verdad? Y entonces caminamos hasta ahí, salimos ahí por el desvío de un batallón que hay del ejército. Entonces ahí los pararon y nos preguntaron que para dónde íbamos. Entonces, no, le dijimos, nosotros vamos para el norte. Dijo, pero aquí anda peligroso la migra, les dice. Entonces, sí, le digo, no, nosotros los cuidamos. Entonces salimos caminando desde ahí, a pies y pedíamos jalón, jale, que le dice. Y no nadie, día y noche. Y en la noche veníamos caminando y los salían unas semejantes culebras por el camino. Y entonces no parábamos para que ellas pasaran. Pero a veces a uno le dicen las cosas y a veces uno lo toma que tal vez no es una realidad. Tal vez cuando ya uno está viviendo esa pesadilla, porque es una pesadilla, ahí es donde uno está en lo cierto y dice, es cierto lo que a mí me decían, porque la verdad que yo nunca había salido de mi casa, del trabajo a mi casa y ahora que estoy afuera de mi casa, yo siento mucho. Bueno, si una mujer centroamericana migrante logra llevar a cabo su proyecto migratorio aún con las adecuaciones que el recorrido requiera, y más aún si logra fortalecerlo, consolidarlo con buenos éxitos, en primer lugar obtendrá un reconocimiento de los papeles y de los aportes que siempre ha dado a la vida familiar, pero que generalmente son invisibilizados y desvalorizados. En nuestro país, ¿verdad? En primer lugar, los empleos, cuesta encontrar un buen empleo, ¿verdad? Y a veces uno por medio del empleo, que el salario mínimo a veces no le da a uno, entonces por medio de eso uno piensa agarrar para estos caminos. En segundo lugar, logrará negociar de una posición más equitativa las relaciones con los demás miembros del grupo familiar. En primer lugar, su pareja sí la tiene,
pero además con cualquier otro miembro de la familia, sea padre, madre, hijos. Nosotros dormimos en las alcantarillas porque ellos nos dijeron a los familiares de nosotros. Nosotros andamos 4 familiares y entonces 2 varones, 2 hembras. Entonces ellos les dijeron a los varones, escóndanlas porque a nosotros anoche nos siguieron con arma bastante fuerte y entonces si los ven a ustedes con ellas, los pueden golpear por ellas. ¿Cómo le digo? Sí, tengo de haber salido de mi casa, tengo 17 días de haber salido, ¿verdad? Pero sí, sí se sufren estos caminos, se sufren. Las mujeres migrantes centroamericanas saliendo de sus lugares de origen ya saben que en el camino se van a enfrentar a niveles de violencias muy altos, ya sea sufriéndola en carne propia o presenciándola. Yo entré por ahí porque la verdad que las otras muchachas que venían conmigo, habían 3 de ellas que ellas ya habían caminado por estos caminos, ya habían caminado por 3 veces. Yo no conocía, entonces por medio de ellas por ahí entramos, porque ya ellas ya tenían ideas y ya conocían por dónde, porque cuando nosotros veníamos ellas venían diciendo, por aquí pasamos, por aquí pasamos. Ellas van ya dispuestas a pagar este precio, que puede ser muy doloroso, porque confían en que al llegar a su lugar de destino, ya sea el lugar programado originalmente o un lugar que responda a un proyecto adaptado, podrán dejar atrás, es la expresión que ellas usan, esta experiencia tan negativa. Porque sí, yo me he sentido bien extraño, porque cuando uno no está acostumbrado a salir de su casa, solamente de su casa a su trabajo, y luego cambia uno de actitud, se siente bien extraño. Por ejemplo, el caso de una madre, que uno entre muchos, ¿no? Pero recuerdo de manera especial el caso de una madre que desde Estados Unidos había querido regresar a su país, a Honduras, porque tenía 3 años de no ver a su hija y la había dejado muy chiquita, la había dejado con la abuelita, y resulta que ahora estaba emprendiendo este terrible viaje de regreso hacia Estados Unidos y estaba muy angustiada porque su niña, cuando la había visto, no la había reconocido y más bien la rechazaba porque le tenía miedo como una persona desconocida y más bien llamaba mamá a su abuelita, porque era con la que había convivido y que realmente había cumplido la función de mamá. Nosotros nos metimos en una góndola que tenía hoyos y entonces el policía no nos encontró a nosotros hasta ya cuando cambian la línea que va para Puebla. Entonces ellos hasta ahí nos vinieron a encontrar, órale, ¿y qué hacen ustedes aquí? Ya todos los bajé en el túnel y ustedes se me bajan ahorita mismo de aquí, dijo, y entonces el tren iba arriado. Entonces vamos con 2 mujeres, les dijeron los familiares de nosotros, no importa, así como te subiste, así bájate. En la migración femenina centroamericana transitando por México identificaría yo un factor positivo importante y un factor negativo importante. El factor positivo son todas aquellas relaciones de solidaridad que la mujer logra ir construyendo a lo largo del camino, que en gran medida son de mujeres, pero también, digamos, de hombres. Y por otro lado, el acoso constante de que objeto por tener cuerpo de mujer. Nosotros como pudimos, nos bajamos, nos quedamos ahí, pues dijo familia de nosotros, no hay que buscar dónde dormir en el monte, hay que escondernos. Al siguiente día nos encontramos con unas camaradas que íbamos nosotros y ellos nos dijeron a nosotros, escóndanse mujeres, porque el carro estaba con las luces apagadas cuando nos bajaron del tren, ¿no? y de repente cayeron ellos, dice, y dijeron pues todos a correr, unos incluso andaban buscando sus mochilas. Cuando yo los escuché decir eso, yo tenía más temor, o sea, más miedo, o sea, yo decía, Dios mío, Señor, cúbrenos con tu sangre porque tú sabes, no venimos dañando a nadie, nosotros venimos tranquilos, sin dañar a nadie y pues, o sea, pensando una forma positiva, pues venimos por un mejor futuro para nuestra familia.
Entonces, las organizaciones sociales y organizaciones civiles que todavía no hayan integrado la problemática migratoria en sus programas, en sus agendas, creo que deberían hacerlo, pero con dos recomendaciones: que se tome en cuenta la migración en sus tres vertientes, origen, tránsito y destino, por las características de México como país efectivamente de origen, tránsito y destino de la migración. Y finalmente, cruzando todo esto con una perspectiva de género. Que aquí a uno lo apoyan en la dormida, la comida y en la ropa principal. Y así le dan la oportunidad de descansar un par de días y luego seguir. Pues la mayor parte de las mujeres que estamos colaborando en el comedor pues son amas de casa, son mamás, son esposas, algunas trabajamos también. Entonces yo creo que es como encontrar ese espacio, encontrar pues la manera de apoyar, porque yo creo que no hay impedimento, no hay obstáculo si tú quieres hacerlo, ¿no? Nos regresamos otra vuelta, nos encontramos un tren que iba para Veracruz. Entonces ellos dijeron, los familiares de nosotros, vámonos porque tenemos miedo por ustedes, porque nos pueden golpear por ustedes que son mujeres. Y te digo, no se necesita ni mucho dinero ni mucho tiempo. Yo creo que si tú dices, yo quiero ir 10 minutos y esos minutos los das con calidad, yo creo que vale más que todo un día, ¿no? Que estés de mala gana haciendo un servicio, apoyando a alguien. Yo creo que no hay impedimentos. Cuando estábamos montados en el tren se acercó un muchacho y nos dijo, ¿por qué se van en ese tren si el tren va para Puebla? Entonces el familiar de nosotros dijo, no le creamos porque muchos nos han mentido ya, no le creamos, vámonos aquí y pues que el Señor, que Él sea lo que Él quiere. Si va para Puebla, pues en el desvío nos bajamos. Yo salí de mi casa, ¿verdad?, por darles un buen futuro a mis hijos, en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues apoyar a mis padres, así como ellos me están apoyando con mis hijos, también ayudarles yo a ellos. La posibilidad de olvidar está relacionada a la capacidad de procesar el sufrimiento y procesar el daño sufrido. Entonces, la posibilidad de que realmente las mujeres dejen esto, como ellas expresan, atrás en su lugar de destino, está relacionada con las fortalezas que ellas traían desde su lugar de origen y que han ido desarrollando a lo largo del viaje. Es doloroso. Uno extraña a su familia, anda en lugares que uno ni siquiera se imagina que podría andar. O sea, uno aquí es un extraño, estás en tu país, vos vas y venís donde vos querés y no hay ningún problema, pero aquí donde uno no conoce tienes que andar con medida, pues con precaución, duele. Otro caso es el caso de una señora que se había llevado ella a su hijo pequeño hasta Estados Unidos pagando un guía. Y entonces iba con otras mujeres en las mismas condiciones. Entonces, ¿cuál es su sorpresa? Que llegan cerca de la frontera con Estados Unidos y los polleros les dicen, ahora los niños con nosotros y ustedes se van, ustedes siguen, porque los niños tienen que transitar por otro paso, es decir, por otros medios. Y las mujeres no tuvieron alternativa, tuvieron que aceptarlo, y entonces ellas siguieron por un lado y les quitaron sus hijas e hijos, y eran más de una, eran 2 o 3. Yo no siento que sea, uno de mujer, yo siento que yo siempre he sido de ese pensar que uno está capacitado, al igual que el hombre, a tener retos y a salir adelante. Si ellos pueden, nosotros, ¿por qué no? O sea, todo está en tener voluntad y valor, porque se requiere valor, porque en las calles, o sea, se corre mucho peligro por ser una mujer, pero igual yo siento que siempre he sido una mujer luchadora, fuerte, y no siento que me vaya a vencer el cansancio ni nada, porque no lo voy a permitir. Me siento, cuando yo veo a los hombres, yo digo, no, si yo soy mejor que ellos todavía, puedo aguantar más todavía.
Y entonces me contaba esta señora realmente la zozobra y la angustia de llegar a Estados Unidos. Ella llegó con bien, llegó sin problemas, evidentemente se trataba de una red de polleros muy eficiente, y las pusieron en una casa y comenzaron a pasar los días y esperaba que les llevaran a este niño, y a las otras señoras les llevaron sus hijos y el suyo no llegaba. Finalmente ella me dijo que cuando ya creyó que nunca más iba a ver a su hijo, finalmente se lo llevaron, y así la historia terminó bien. Claro, uno viene un poco bien despierto en esas cosas, ¿verdad? En esa área uno viene bien despierto, porque por el mismo temor que uno siente. Pero muy diferente es el caso de una mujer salvadoreña que se ha ido a Estados Unidos. Hay situaciones en que pasan 10 años y por toda la complejidad de la situación la madre no puede ni siquiera mirar a sus hijas e hijos. Y aquí hay que agregar un dato. El dato de que la dificultad de las comunicaciones, porque irónicamente hoy en día las comunicaciones son muy fáciles, muy fluidas. Quien tenga medios económicos y acceso a tecnología puede hablar incluso todos los días con su familia lejana e incluso mirándola por internet. Pero el problema es que las personas que más necesidad tendrían de repente de poder tener acceso a estos medios, por ejemplo las mujeres migrantes lejos de su familia, pues se da la circunstancia que no tienen el acceso a estos medios, y esta es una penalización suplementaria. Decía, no es solamente es venirles, darles el apoyo, ¿no? Sino ir más allá, el conocerlos como hermanos, el tratarlos como hermanos, porque muchos de ellos pues vienen buscando eso, ¿no? Han sido maltratados, pues los corretea pues el crimen, los policías. Hay muchas cosas que les pasan, ¿no? Y llegar a un lugar y aunque sea estar 5 o 10 minutos y que alguien esté platicando, yo creo que eso es lo que ellos esperan, ¿no? O sea, que no esperan llegar a un lugar y que no los correteen, que no los estén acusando, que no les estén haciendo cosas, sino el llegar y encontrar un trato totalmente diferente. Yo creo que eso es lo que les alienta un poquito, ¿no? Para seguir pues todo lo que les falta. Es decir, las mujeres piensan poderlo dejar atrás olvidándolo, pero en realidad el daño necesita ser elaborado, y eso nos hace pensar que en el lugar de destino, en el lugar de llegada, es necesario que existan espacios donde las mujeres puedan emprender esos procesos, contando con el apoyo solidario de otras mujeres y también, cuando sea necesario, con un apoyo profesional. Las mujeres voluntarias que brindan un servicio, algún apoyo a las mujeres transmigrantes, pues se sienten bien, primero porque pueden platicar con ellas, porque pueden compartir experiencias también de vida, pueden compartir consejos. Ellas se sienten útiles también y tomadas en cuenta en la comunidad y dentro también de la gente que apoyamos a migrantes, ¿no? Ellas se sienten con una importancia también, ¿no? A mí lo que me ha movido muchas veces es el amor de madre. Sí. Porque pues uno ve a sus hijos, ¿no? Y el pensamiento que traemos a veces, el apoyo que yo doy acá, espero en Dios que a mi hijo no le falte o que nunca lo necesite, pero un hermano, tengo mis hermanos quizás sin trabajar, también pensando en irse a otros lados, y eso es lo que nos mueve, que hace uno. Yo hago como personal esto, veo a mi gente, mis hermanos, mis hijos, mis padres, que en algún momento estuvieron buscando una ayuda en esas personas. El rostro de Cristo ahí se puede ver fácilmente. Cuando se encuentran con las mujeres y se platican sus historias de vida también, sus proyectos y los sueños, y se sienten también comprendidas por otra mujer que también podría estar en una situación similar, pues se sienten que alguien las escucha, se sienten que son importantes también, que su palabra también cuenta, que vale, que la perspectiva de vida que ellas también quieren, pues que es viable, ¿no? Ella ha de ser mamá, papá, o si es hija soltera, ha de ser el apoyo de la casa, y eso es lo que las hace salir. Yo las admiro demasiado. Podemos decir que se trata de una minoría de casos, pero sí hay madres que emprenden el viaje con sus hijas e hijos, incluso pequeñitos. Y puede ser que estén acompañadas por el padre, por el compañero de vida de ella, o que vayan ellas solas con uno o más niños. Yo aún no soy madre, ¿no? Pero pues sí es como
como que quieres, ¿no? Quitarle un poco de esa pena, de ese sufrimiento, de esa preocupación en ese momento. Y ahí sí, ¿no? Quisieras como poder acercarle a su familia o poder apoyar de alguna otra manera. Ahí sí, quizá un poco de impotencia, ¿no? Porque no puedes cambiar muchas cosas que están sucediendo, puedes cambiar, ¿no? Igual lo que le pasó, pero es como compartir. Cuando ellas entonces ahora vienen a México y van cambiando su vida también y su perspectiva y la comparten con otra mujer que de manera solidaria les brinda el apoyo, pues se complementa también la experiencia de vida, la ayuda también que se brinda, porque es directamente con ellas con las que cuando tú platicas de tú a tú, pues dices, vale la pena hacer este esfuerzo, dar un poco de mi tiempo y estar ahí pendientes con ellas. Y por su parte las mujeres migrantes pues también se sienten importantes también en su camino y se sienten escuchadas y pueden retomar nuevamente su proyecto migratorio, a lo mejor contemplando otras cosas que no las habían tomado muy en cuenta al principio, ¿no?